Estamos de regreso en la segunda parte del programa. Tenemos nuevamente un invitado excepcional, el doctor Alfonso Zambrano. Muchas gracias por estar conectado desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Hoy mucho mejor que ayer, así que estamos listos. Gracias a usted, doc. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista penal y criminológico las acciones que está el gobierno emprendiendo, ¿no? Para enfrentar un fenómeno que, digamos, ya llevamos algunos años, ¿no? Hablando de esto y que no encuentra salida y no encuentra solución. A ver, mire, yo hoy estoy convencido, sin ninguna duda, que al gobierno del presidente Daniel Noboa, como me parece, 39 o 40 días, le toca una prueba, como yo digo, de fuego. Ecuador en estos últimos tiempos está sometido o ha estado sometido a una escalada de violencia imparable y cerramos el año con un estimativo de 46 muertes violentas por 100.000 habitantes. Eh, en el Ecuador, en la historia republicana, nunca tuvimos un nivel de violencia de ese orden, solamente para con propiedad citar cifras. En la década de los años 80 teníamos alrededor de 6 muertes violentas por 100.000. Ponemos 25 años adelante, a 2005 se multiplicó por 3 veces esa cifra, llegamos a 18. Luego, del año 2008 en adelante, está la Constituyente de Montecristi, el Código Orgánico Integral Penal 2014 y, ojo, llegamos a un nivel de muertes violentas por 100.000 habitantes al año 2017 de 5 muertes violentas, 5,6 muertes violentas por 100.000 habitantes. Luego de eso, para aquel momento, sin duda la operatividad de la policía, etcétera, eh, era real. Yo también pienso algo que eso es importante en el análisis muy objetivo que hay que hacer, que después de que Ecuador entró en un proceso de pacificación, no teníamos enemigos externos, había terminado la guerra con el Perú, y luego en la década de los años 90, ojo, históricamente recrudece el incremento o aumenta el tema de la producción cocalera en Colombia. El hecho cierto es que para del año 2017 teníamos esa cifra significativamente baja, no llegábamos ni al 6 muertes violentas por 100.000 habitantes, y luego va aumentando 14, 18, 20, y cerramos con 46 muertes violentas. Sin duda, Ecuador ha experimentado, nos ha tocado vivir esa experiencia de una arremetida de la delincuencia organizada y ya asociada a lo que es una realidad, el narcoterrorismo. O sea, sí nos preocupa, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Mire, el sistema penitenciario, y sobre esto hay que tener la memoria fresca. Ha habido alrededor de 500 muertes dentro del sistema carcelario en menos de 3 años. Tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a Ecuador, hace un examen in situ y hace un informe en febrero del año 2022. Y dice algo que hay que tomarlo muy en consideración y dice, el sistema carcelario ecuatoriano está autogobernado por la delincuencia organizada dentro de las cárceles, el nivel de corrupción. El hecho cierto es que la delincuencia organizada se apropió del sistema carcelario ecuatoriano, vive de la extorsión, del chantaje, y sobre esto hay que ser muy puntuales. Las armas, y en este operativo, por ejemplo, de ayer, que son jóvenes los que incursionan en Canal 10, se Ujú. encuentran armas que son de fabricación peruana. Y hay que hacerle un seguimiento, porque esas armas tienen una numeración. Y no sé, malos elementos que los hay en todas partes, de algún sector del ejército peruano, ha estado vendiendo esas armas para grupos armados ecuatorianos, como las vende también para Colombia, porque FAME en Perú
es la que fabrica armas. O sea, hay que tener mucho cuidado en el tema, porque estos muchachos son muy jóvenes. Ellos pueden haber sido reclutados con dos argumentos, yo le agrego uno más, hasta por amenazas a la familia o porque ofrecieron pagarles. Pero son bastante jóvenes y cuidado, ellos saben quiénes lo contrataron, aparentemente saben. Le formulan cargos y ¿a dónde los llevan? A la cárcel. Cuidado, terminan asesinados. Si a los sicarios de Villavicencio, esos eran destajeros profesionales, sicarios profesionales, los asesinaron en la cárcel ¿para qué? Para poder guardar en silencio en calidad de muertos. Claro. Cuidado de esos jóvenes que pueden haber sido reclutados por el crimen organizado y el narcoterrorismo, terminen asesinados en las cárceles y se pierden. Hay que seguirle la ruta de las armas, porque ahí podríamos saber, ya el Perú ha dado una voz de alerta y en medio de todos los problemas que tiene la presidenta peruana ha dispuesto que se investigue porque son armas que son fabricadas en el Perú. O sea, ojo, las armas entran por la frontera de Ecuador con Perú. Y por el otro lado, la otra frontera, ingresa la cocaína, la frontera con Colombia. Y hay que ser muy objetivo. Este no es un problema de este gobierno ni del anterior gobierno. Este es un problema del Estado, donde lamentablemente el narcoterrorismo ha terminado cooptando estamentos que lamentablemente tienen que ver con seguramente malos servidores del ejército, malos servidores de la policía, porque el caso Metástasis, ¿cuál es la gran experiencia que nos deja? El nivel de penetración de la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, que verdad que filtró generales de la policía, al director del SNAI, coroneles de la policía o policía de manos inferiores, y luego a jueces, algunos incluso en el rango magistrado, no todos por supuesto, a jueces de rango inferior, algunos fiscales, y algunos, penosamente algunos abogados, porque el abogado que no se aparta de su rol no tiene que responder, pero si un abogado se aparta de su rol, y yo sigo insistiendo y le digo a mis alumnos, yo sigo siendo profesor de posgrado, miren, si un abogado es llamado y es contratado para defender, como yo digo, al diablo, no menciono a Dios, yo soy hombre que cree en Dios, soy sobreviviente de cáncer y soy muy agradecido, pero no menciono a Dios, él no necesita defensa. Pero si el diablo quiere que lo defienda y un abogado lo va a defender al diablo y lo hace de manera honesta con sus conocimientos y le cobra lo que tiene que cobrarle y está bien. Pero si ese abogado se aparta de su rol y forma parte de la organización narcodelictiva y ese abogado corrompe a jueces, a fiscales, a medios de comunicación, a alguno que está cuestionado. Entonces, en ese momento, ¿cuál es, yo diría, el mensaje que nos deja el caso Metástasis? El nivel de cooptación que tiene el crimen organizado, que se convirtió, sí, en un narcoterrorismo. Por eso, mire, yo tengo en mi cuenta en YouTube, hago propaganda gratuita, yo no gano nada con las visitas, más de 400 videos en YouTube. Y yo hace algunos años dije, dos cosas voy a decirle en el tema. Primero, a propósito ahora de consulta y el resquemor ciudadano. El 158 de la Constitución dice que el ejército tiene que actuar en defensa de la soberanía del Estado, porque es verdad, con la Constitución de Montecristi del año 2008, las funciones del ejército están delimitadas ¿para qué? Para defender la integridad territorial, pero nosotros no tenemos un enemigo externo, pero el ejército está obligado a defender la soberanía del Estado, que claro que ha estado socavada y golpeada por la presencia del narcoterrorismo, porque Ecuador es el principal exportador de cocaína del mundo. 200 toneladas por año es el promedio y se sigue descubriendo cocaína. A ver, una tonelada de cocaína cuesta en Europa 60 millones de dólares y en Estados Unidos 20, un promedio de 40 millones. Son descubiertas 200 toneladas, que es el promedio por año. Si ese fuese el 20%, que es bastante, significa que por Ecuador han pasado más de 2.000 toneladas de cocaína por año. 2.500, es impresionante. Entonces, ese crimen organizado maneja mucho dinero y con el dinero puede comprar armas. A ver, entre las dos bandas identificadas de las 21 que citó el presidente en el último decreto, el 111, esas 21 organizaciones, se calcula que la organización vinculada con Fito, que ya se fugó, tiene alrededor de 12.000 efectivos y la otra vinculada
con Pico, tiene alrededor de 8.000, 20.000 efectivos Claro, que están al servicio del alarmante. crimen organizado. Es una cifra impresionante con una cantidad enorme de armas que además reclutan a jóvenes, como la experiencia de TC Televisión de ayer. Son jóvenes bisoños, ¿verdad? De corta edad, no incluso menores de edad. Pero esto que nos está revelando, sin duda, tenemos una sociedad azotada y tomo en consideración que tratándose de personas muy jóvenes, esa es una tarea en la que el Estado tiene que emprender, porque ese tejido social del cual estos jóvenes son reclutados, son jóvenes que no tienen en su mayoría ni educación ni trabajo. Son Oportunidades, ¿no? fácilmente Ni reclutables condiciones. y si el Estado hoy que emprende como Estado, cualquiera puede ser el presidente y el gobierno, el Estado tiene que atender a ese tejido social para tratar realmente de enfrentar con los mejores recursos posibles a este crecimiento exponencial de la violencia y del crimen organizado, porque la escalada de violencia, mire, si se mantuviesen los niveles de violencia con la cifra de muertos, pensaríamos que el Estado está haciendo bastante. Si baja el nivel, mucho mejor, pero tenemos la experiencia en el fin de año último, 50 muertes violentas. En el año anterior fueron 20. Por eso, el crecimiento es exponencial y tiene que entender bien el Estado, y ahí sí el gobierno, que tiene una dura responsabilidad que enfrentar, Doctor, que tiene que depurar manos policiales, que tiene que depurar posiblemente manos militares, que tiene que depurar la justicia, por supuesto que sí. O sea, es tarea muy compleja. Y doctor. yo celebro una cuestión, Ujú. que hoy no hay un medio de comunicación y no hay ningún, ni siquiera contrincante político, que no diga que no está de acuerdo con este enfrentamiento con el que el Estado, no el presidente, no, el Estado ecuatoriano que somos todos, usted y yo y quienes nos ven, tiene que enfrentar al crimen organizado. Si no, disculpe la expresión, estamos jodidos. Simple y sencillo. Doctor, una consulta. Respecto a la declaratoria de grupos beligerantes a las organizaciones criminales y al estado de guerra interna, ha habido muchas voces que han manifestado que estas van a dificultar un poco más el trato, ¿no? Hacia estos grupos delictivos, en virtud de que tendrán que aplicar el derecho humanitario, que tendrán que aplicar otras instituciones que son más allá del derecho penal. Quisiéramos saber cuál es su opinión respecto a este punto. Miren, yo respeto mucho el tecnicismo y respeto mucho lo que puedan opinar, que seguramente constitucionalistas con mucha sabiduría. Y no soy ampuloso, yo soy máster también en Derecho Constitucional. Y para la Universidad Argentina, una de las universidades de Tucumán, di clases hace pocos meses, precisamente sobre el derecho penal internacional y derecho penal humanitario. Y yo reconozco que ese trato del derecho penal humanitario está más referido a aquellos grupos enfrentados en armas que tal vez están llevados más por connotaciones políticas, y el derecho internacional humanitario tiene que ver con, por ejemplo, un caído en un enfrentamiento, ¿verdad? Está prohibido que sea ejecutado o rematado, y un herido tiene que ser asistido. El problema que presenta el derecho internacional humanitario es el siguiente: que cuando termina la confrontación y se llega a la paz o al armisticio, incluso se produce un canje de prisioneros o se produce el perdón de aquellos que han sido tomados en prisión. Por eso, sí, yo reconozco, puede que con muy buen criterio lo hayan sostenido algunos expertos en derecho constitucional y en derecho penal internacional. Es verdad, pero yo no quiero quedarme en la discusión, se equivocó, hágale un alcance. Mire, lo importante es que ha reconocido el Estado a través de este gobierno que está enfrentando, que el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro. Y tiene que utilizar todas las armas posibles. De pronto hubo un error en el concepto de derecho penal humanitario, no tenía ni para qué invocarlo. Mire, no es necesario ni un estado de excepción ni de emergencia para declarar como terroristas a quienes están al interior del país sembrando el terror con dinamita, con coche bomba, con secuestro de periodistas. Esas son expresiones
del narcoterrorismo, sin duda. ¿Por qué? Porque tiene recursos para tener armas y para contratar personas. Ahora, en ese tema, ni siquiera es necesaria la consulta para que el ejército, porque diciembre, hay algunos errores en el tema de las primeras 11 preguntas, yo he sugerido que deje tal vez alguna y las 9 siguientes son mejores, pero en diciembre ya, porque antes hubo en la consulta de permitir que el ejército haga actividades complementarias con la policía, de acuerdo con el 158 de la Constitución. Yo he dicho antes, y lo digo ahora, no es necesario ninguna enmienda constitucional. ¿Por qué? Porque el 158 dice que el ejército debe precautelar y proteger la soberanía nacional que está siendo afectada precisamente por el terrorismo, incluso que es transnacional. Pero es un problema que termina aquí. Están vinculados con carteles colombianos y más que todo con carteles mexicanos. Ahí no hay vuelta que dar. Entonces, no era ni siquiera necesario el estado de excepción, ni la enmienda constitucional. El ejército tiene la obligación de enfrentar a este enemigo interno que está socavando la soberanía nacional. Pero ya en diciembre, el 21 de diciembre del año 2023, la Asamblea Nacional en segundo debate ya aprobó la enmienda constitucional y tienen que pasar 25 días para que mediante referéndum se la apruebe. O sea, no era ni siquiera necesario, pero es una realidad. El ejército está obligado a actuar. Lo que aquí sí hay que retomar una idea, porque ya vamos a ver el tema, por dónde va la discusión. En octubre, y ahora se hace público, hacia la postrimería de un gobierno desastroso como el que tuvo el presidente Lazo, nos dejó un tema muy positivo, un acuerdo de cooperación suscrito con el embajador de Estados Unidos que ahora se ha hecho público, donde Estados Unidos, y eso está bien porque si el enemigo interno no puede ser enfrentado con los recursos que tiene el Estado ecuatoriano, parece razonable que se acuda al auxilio internacional. Sobre esto, Argentina ha ofrecido hasta enviar pertrechos militares que efectivos con armamento. También en su momento ha dicho Perú que quiere cooperar a Israel. Y en el caso particular de Estados Unidos, a algunos no les va a gustar, pero yo digo, dejemos esos nacionalismos torpes y tontos. Si el Estado no tiene recursos, ni económicos, ni recursos bélicos, ni la capacidad operativa, hay que aceptar la ayuda. Ese acuerdo de que Estados Unidos suscribe con el Ecuador tiene que ser aprobado constitucionalmente y es muy importante porque significará la presencia incluso de personal militar en territorio ecuatoriano. Por supuesto, ¿para qué? Para ayudar al Estado ecuatoriano a tratar de frenar la escalada criminal a la que hoy el Ecuador está sometido. Yo no sé si alguien se va a oponer, pero ya el acuerdo está firmado. Por eso digo, dejemos esos torpes, esas torpes, no sé, afirmaciones del nacionalismo y de la pérdida de la soberanía. ¿Qué pérdida de soberanía? El Estado está en situación de una guerra interna terrible, vivimos bajo un estado de sitio, de incertidumbre y de sangre, de manera que cualquier ayuda tiene que ser bienvenida y tiene que ser aplaudida. Sí, todo el mundo tiene que responder cuando se excede, pero entonces comienzan a decir, vea, es que si hay un uso excesivo de la fuerza, ya hay una ley para el uso racional de la fuerza, es decir, el marco normativo ya lo tenemos y sobre esto le digo, el primer paquete de preguntas, 5 o 6 preguntas tienen que ver con reformas penales, que ahí sí, los malos asesores del presidente Noboa no le hicieron ver que eso ya estaba reformado en la ley, como por ejemplo pedir que tengan un trato privilegiado y no haya prisión preventiva las fuerzas del orden cuando actúan. Sí, eso ya está, desde el año 2022 fue aprobado. Pero hay temas interesantes en el tema de la consulta, pero sobre esto le digo, mire, cualquier ayuda es bienvenida. Podemos mirar algunos aspectos positivos de este segundo paquete que me interesaría mencionar. El tema de la extradición. El tema de la extradición vende la imagen, regala la imagen, pero hay que tener presente que, como yo he dicho, en Colombia y en México funcionaba la extradición porque había una lista de extraditables. Para eso requiere que un país, estamos pensando en el país del norte, Estados Unidos tiene sobresaturadas las cárceles, ya no necesita más presos, Colombia tiene sobresaturadas las cárceles, Perú también. Para que haya, primero que hay una ley de extradición. Lo que pasa es que la constitución política del Estado ecuatoriano prohíbe la extradición de los nacionales. O sea, si un país requiere a un ciudadano de cualquier nacionalidad en extradición, el Ecuador la califica y la concede o la niega.
porque hay estándares que tienen que ser respetados, que no haya pena de muerte en el país que lo pide, que se garantice el debido proceso, que no sea por temas políticos, por temas religiosos, etcétera, y que sea esa persona juzgada con garantía del derecho al debido proceso. Y en el caso de Ecuador, está prohibida la extradición de ecuatorianos, pues el Ecuador tiene la obligación de juzgar a los ecuatorianos aquí. O sea, sí existen reglas, pero si se quiere ampliar para que se permita la extradición de ecuatorianos que estén requeridos en países extranjeros, mire, yo frente a un caso, es una situación excepcional, yo no me opondría, porque el Ecuador lo que tiene que hacer es juzgarlo. Y si no tiene capacidad, pues, y cree que sea buen negocio extraditarlo, que lo haga. Pero hay otros temas más importantes, o tan importantes. El tema de la ley de extinción de dominio que existe, pero no en el rango de la UNOC, que es el modelo de ley de extinción de dominio de Naciones Unidas. Que, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay una ley de extinción de dominio? Sí. Yo le respondo, ¿por qué es limitada? Porque requiere que haya una sentencia condenatoria en el ámbito penal ejecutoriada. Y he escuchado a constitucionalistas importantes decir, es que se va a afectar el derecho a la propiedad. No, porque el Estado está obligado a respetar la propiedad lícitamente obtenida. Y la ley de extinción de dominio no persigue a las personas, sino a los bienes mal habidos, y por eso es un instrumento ¿para qué? Para pelear contra la corrupción y contra la impunidad. Miren, si la ley de extinción de dominio estuviera vigente, no serían, todavía se sigue peleando por los bienes de Norero, que no sabemos si estará aún vivo en Colombia, en cualquier otro lugar, porque es un mago para supervivir de Perú. Se declaró muerto, después apareció que está vivo. Y acá no se sabe si realmente estará muerto o no, porque ahora se quiere hacer una, por lo que he leído, la exhumación del cadáver y no se sabe ni dónde está enterrado. Pero aparte de eso, si estuviera vigente una ley de extinción de dominio, ya los bienes hubieran sido ya decomisados y en beneficio del Estado. Para eso sirve una ley de extinción de dominio que hoy sirve para poco y para nada. Un tema importantísimo. No es que son malas las garantías constitucionales. Lo malo es el abuso, como yo digo, la degeneración en el mal uso. ¿Por qué? Porque hay un nivel de corrupción en ciertos estamentos de la justicia ecuatoriana. Si me parece bueno que haya jueces constitucionales especializados por la materia, altamente seleccionados, sí, con probidad y conocimiento, eso me parece que es oportuno. Mire, hay temas interesantes como ese, un tema importante que pondría sin necesidad la mayoría de las preguntas del primer paquete de las 11. Una pregunta importante que está planteando el gobierno del presidente Noboa, si está de acuerdo en que puedan enviarse con el carácter de urgente, no solo las leyes económicas. Esa es una enmienda constitucional, pero muy importante, porque ya ahí no hay problema. El presidente, como pasa en Uruguay, pasa en Paraguay, pasa en Colombia, a este paquete de reforma dice es urgente y tiene que tramitarlo en ese periodo de 30 días. Y lo otro, el trabajo por horas, porque la Constitución, ¿verdad? Dice que es inconstitucional la precarización del trabajo. Pero ¿qué pasa con muchas personas, estudiantes, que podrían trabajar media jornada? O sea, le estamos restando el derecho constitucional al trabajo. Eso me parece que es interesante que se pueda, el que no puede trabajar 8 horas, puede trabajar 4, 6, las que puede. Es una manera de incentivar el trabajo. También el tema de que puedan ser sometidas a arbitraje internacional las inversiones en el Ecuador. ¿Para qué? Para que el inversionista extranjero sienta que su inversión sí está debidamente protegida. Por eso sostengo, sí es importante el segundo paquete de las 9 preguntas que debieran mantenerse. El tema de los casinos será siempre discutible porque la pregunta 4 decía que el lavado de activos se alimenta también con los juegos de azar. Y luego en la pregunta 11 dice que si está de acuerdo o no con los juegos de azar. Creo que fue un error haberla suprimido, por eso necesito una enmienda constitucional, porque el Ecuador es un país que también vive del turismo, no sé cuánto signifiquen los juegos de azar, pero bueno, puede ser discutible. Doctor, Pero sí, el Estado está en construcción y yo pienso que lo que sea positivo hay que apoyarlo y lo que sea negativo hay que cuestionarlo, pero por supuesto que sí. doctor, un poco para cerrar, ya se nos ha pasado el tiempo Tranquilo. preguntándole un tema. ¿Cuáles son las acciones que Daniel Noboa debería seguir empleando para poder combatir la realidad que tenemos de inseguridad? Ya se ha hablado temas, ¿no es cierto?, de reforzar eh, los cuerpos de seguridad, la milicia, ¿no es cierto?, los militares. Y también se ha mencionado la causa, también que es la falta de igualdad de oportunidades y condiciones, ¿no? Un sistema económico muy
enfocado a la reducción de políticas sociales. Entonces, en ese marco, doctor, ¿cuáles serían las acciones que tiene que tomar Daniel Noboa? La primera, y muy importante, todo lo que se haga está bien en tema de seguridad, pero si no se atiende a rescatar esa franja social que no tiene trabajo, que no tiene educación. Además, en Ecuador los carteles están pagando con cocaína, quedan alrededor de 60 toneladas de cocaína por año en Ecuador. O sea, hay un nivel de consumo ya muy alto y esos jóvenes, a mí me parece interesante en el tema de la supresión de los umbrales de consumo, el encargo que le dio al ministro de Salud, vamos a ver, porque es un problema serio, de que mire el tema de la drogadicción como un problema de salud pública, porque ahí hay que entrar más que en un proceso de legalización, a un proceso de regularización, que es atender a los drogodependientes, es una gran tarea. Pero aparte de eso, tiene que proveer a fuentes de trabajo a ese sector del cual es reclutado el crimen organizado. Uno. Dos, el proceso de depuración de los mandos, por lo menos por lo que se ha podido apreciar de los mandos policiales. Mire, en el tema del ejército, recordemos, quien es responsable del control de armas y del control de fronteras es el ejército ecuatoriano. Y armas entran por la frontera con Perú, que produce armas, y cocaína entra por la frontera con Colombia. Y la cocaína sale por puertos y aeropuertos ecuatorianos, sale por las playas, la Marina de Guerra ecuatoriana, disculpe la expresión y tengo amigos, es un desastre. No sé si no quieren, porque antes hacían hasta labores en las playas caminando. Hoy no. Anconcito, Santa Rosa, Chanduy, son sitios de salida de cocaína. Los puertos como el de Guayaquil, ya, es la puerta giratoria. Para el ingreso de armas, ingresan armas en carros, en motos de agua y sale cocaína. Esa puerta giratoria tiene que ser controlada. Puede ser que sea necesario militarizar puertos y aeropuertos, sí, fronteras también, por supuesto. Y ahí sí utilizar el contingente que puede darse del apoyo. Por ejemplo, ya si Estados Unidos quiere dar el apoyo, alguna vez existió la DEA de Estados Unidos aquí en Ecuador, que venga a ayudar en el control y a quemar la droga, porque es una cantidad impresionante, cuidado, está siendo revendida o devuelta. Entonces, esa es una tarea en la que hay que emprender con entereza, con disciplina y en la depuración de los mandos. En Colombia se trabajó, no es que en Colombia no hay violencia, no es que Colombia sigue siendo la principal productora de cocaína del mundo y Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas. Alguna vez se dice, porque se fue la base de Manta. No, la base de Manta se fue, me parece, en el 2010. Y en el 2017 había 5.6 muertes violentas por 100.000 habitantes. No tenía que ver la presencia de la base. Puede ser disuasiva, pero en Colombia hay 7 bases militares y sigue siendo norteamericana el principal exportador. Pero Colombia no aumenta el nivel de violencia. Ojo, si no aumenta ya es bastante, porque está en 20, 22 muertes violentas. Pero en Colombia debieron ser depurados los mandos policiales en alrededor de entre 8.000 y 10.000 policías. Fueron enviados a sus casas. ¿Y de dónde puede salir reclutado ese elemento? Cada año salen licenciados con Cristo del ejército ecuatoriano jóvenes, suficientemente preparados de donde pudiera ser reclutado, lo que falte. Hay que crear el sistema, realmente el sistema penitenciario, porque es un desastre. El 2022 dijo la Comisión Interamericana y el Ecuador no toma en cuenta lo que tiene que hacer. Y en esto también hay que tener, porque hay que ser, como yo digo, objetivo y crítico constructivo. A ver, el gobierno tiene que rodearse de las mejores personas posibles para temas que tengan que ver con inteligencia. Ahora, yo no sé, honestamente, cuánta respetabilidad pueda tener como ministro de Defensa una persona que tiene una compañía de seguridad, que es cinturón negro en Jiu-Jitsu, etcétera. No sé, la verdad es que no sé cuánta respetabilidad y cuántos casos le pueden hacer. O que se encargue de seguridad, que debe ser brillante, al secretario privado de la presidencia, no sé cuánto sepa de seguridad. O que se encargue de la inteligencia a una persona que tiene una fábrica de plástico porque es amigo del presidente. Con esto, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que yo soy crítico para construir, no para destruir. Pues si son muy importantes los amigos, si yo tuviera disponibilidad, ¿qué haría? Lo mando al uno de embajador a Alemania, al otro a Francia, que vaya con la familia, el otro a España. Pero hay que rodearse. Ahora, puede ser que estén buscando a los mejores, ¿verdad? Y a los que más conozcan sobre estos temas. Si eso es así, pues esperemos que
realmente el tema se esté así manejando y que haya mejores días, porque esta es una prueba de fuego, este es el momento, en el momento en el que ya no se puede retroceder porque llegamos al borde del precipicio. Estamos al borde del precipicio, por favor, no caigamos en el precipicio. Muchas gracias, doctor. Como siempre, es un gusto tenerlo acá en el programa. Gracias por compartir su conocimiento en estos temas tan importantes, ¿no? Qué pena que el tiempo se nos complica, ¿no? Con la programación de la radio. Y le Tranquilo. mandamos un saludo a la distancia. A usted que este 2024, de todo corazón, sea un año que haya mucha paz en Ecuador, que haya menos casos de muertes violentas y que podamos salir a trabajar con tranquilidad, que tengamos la seguridad que nuestros hijos y nuestros nietos van a regresar a la casa. Y para ustedes lo mejor. Y muchísimas gracias nuevamente por la bondad de haberme invitado. Tengan muy buenas tardes.